Hola, soy Javier Garín, soy escritor, soy autor de varios libros de historia, entre ellos este, El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, que es una biografía del ideólogo de la Unión Latinoamericana, así lo considero yo, por lo menos de Hispanoamérica, fue uno de los principales impulsores de esa idea, de manera consecuente a través de toda su vida, y yo creo que también su insistencia en aferrarse a esta idea grandiosa tuvo algo que ver con su muerte, o por lo menos influyó en las circunstancias en que fue asesinado. Recordemos una frase por medio de la cual lo describe el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena. Dice: un hombre grande y terrible concibió la colosal tentativa de la alianza entre las repúblicas recién nacidas, y era el único capaz de encaminarla a su arduo fin. Monteagudo fue ese hombre. Muerto él, la idea de la Confederación Americana que había brotado de su poderoso cerebro se desvirtuó por sí sola. Eso ocurrió en el Congreso de Panamá, que lamentablemente no llegó a buen puerto y que se celebró después de su asesinato. ¿Por qué hago esta mención? Porque realmente hay una tensión que atraviesa toda la historia de la independencia y de la constitución de los nuevos estados nacionales, que es la tensión entre los sectores nacionalistas, localistas, que respondían generalmente a las aristocracias o a las oligarquías locales, vinculadas en muchos casos a los puertos y vinculadas también por ese mismo motivo a Inglaterra, por una parte, y por otro lado, la idea de continuar la tradición cultural, política, de unidad de los pueblos de Hispanoamérica. Esa tensión se manifiesta en múltiples oportunidades. Por ejemplo, en el seno de la Revolución rioplatense ya había habido el examen y la discusión de estos temas, que habían sido descartada la posibilidad de una confederación sudamericana por Mariano Moreno en un artículo muy interesante publicado en la Gaceta. Pero en otros puntos de América se dio la misma discusión con diferentes resultados. Por ejemplo, el patriota centroamericano José Cecilio del Valle apuntaba hacia una idea de unidad, y entre los hombres que participaron directamente en la guerra de independencia y en la política revolucionaria fue quizás Monteagudo el hombre que más firmemente y más coherentemente defendió esta postura. Lo hizo ya de los tiempos en que fue secretario de Castelli en el Alto Perú, cuando el propio Castelli enunció la idea de unificar la revolución con el movimiento revolucionario de Chile y de Santa Fe del Bogotá para liberar todo el continente bajo un sistema común. Lo hizo nuevamente cuando propuso en el seno de la Asamblea del año 13 en el Río de la Plata un proyecto de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. El programa continentalista era parte de la Logia Lautaro a la cual él se adhirió, y siempre sostuvo esta misma tesitura. De hecho, fue el representante diplomático del gobierno del Perú en tratativas con el gobierno de Bolívar en ese momento para celebrar los tratados Perú-colombianos de 1822, entre los cuales constaba un compromiso para llevar adelante tratativas tendientes a una integración mayor a nivel continental. Y de hecho, cuando es expulsado del Perú, mientras San Martín se encontraba en Guayaquil y se produce una revuelta de sectores políticos peruanos que lo obligan a presentar la renuncia, él se acoge a la hospitalidad de Bolívar y este le encarga la confección de un ensayo
para la unificación o para la confederación de los pueblos de Hispanoamérica, un ensayo muy interesante donde realiza toda una serie de consideraciones políticas, teóricas, culturales y prácticas, y que se encontró en el escritorio, en el cajón de su escritorio después de su asesinato. ¿Cómo ocurrió el asesinato? Fue una emboscada. Durante mucho tiempo no se supo de dónde provenía la orden, aunque sí se pudo, mediante una labor investigativa casi detectivesca, que llevó adelante el propio Bolívar en persona, se pudo determinar quiénes habían sido los autores materiales, a los cuales Bolívar vincula en principio con el partido gótico, es decir, con los godos y con la Santa Alianza. En algún momento dice Bolívar que él cree que proviene desde allí la instigación del asesinato, pero lo cierto es que, y esta es una tesis que incluso utiliza el escritor argentino Miguel Bonazo en una novela que se llama La venganza de los patriotas, pero la verdad es que no fue confirmada esa versión por las investigaciones, sino que al parecer la instigación del asesinato provino del mismo seno de los sectores patriotas que se disputaban el poder en el Perú. De hecho, cuando se lleva a cabo la investigación, en un principio Bolívar dice: Monteagudo, serás vengado, y se propone llevar adelante la venganza de esa muerte, pero luego aparentemente algo misterioso ocurrió, porque Bolívar no volvió a hablar del tema de quién había promovido esa ejecución, prácticamente ese crimen. Fue emboscado en la calle, le hicieron creer que una persona estaba encendiendo un cigarro y le pedía fuego. En ese mismo momento otra persona lo toma de los brazos y lo acuchillan. Intervienen una serie de personajes locales, concretamente detienen a Ramón Moreira, que era un esclavo y cocinero de un personaje, Francisco Moreira y Matute, que era uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica de Lima, y detienen también a Candelario Espinosa, que negó toda participación, incluso bajo tortura. Luego llegó a admitir el asesinato, aduciendo que se había tratado de un robo fallido, pero su cómplice Ramón Moreira lo desmintió. Dijo que Candelario no quiso vaciar los bolsillos al muerto, y recordó además las palabras pronunciadas por aquel al clavarle el puñal, donde indicaba claramente como una suerte de venganza, un asesinato guiado por la venganza. Espinosa y Moreira involucraron en un primer momento como instigadores a Francisco Moreira y Matute, el amo de Moreira, conocido de Monteagudo, a Francisco Colmenares, miembro de una logia republicana que dirigía Sánchez Carrión, y a José Pérez, portero del Cabildo, pero durante el juicio se retractaron y los tres supuestos autores intelectuales fueron absueltos. Ocurrió lo siguiente: Espinosa y Moreira resultaron condenados como autores materiales del homicidio a muerte y a 10 años de prisión respectivamente, pero Bolívar no estaba satisfecho, pensaba que el asesinato de Monteagudo lo afectaba personalmente, tuvo una entrevista privada y secreta con los asesinos. El 4 de marzo de 1826, en el único acto que hizo uso de sus funciones de dictador, conmutó la pena de muerte a Espinosa por otra de 10 años de prisión y redujo la de Moreira a 6. Ambos fueron sacados de su prisión y enviados al presidio de Chagres. Esta decisión fue muy rara. Es más, San Martín se seguía preguntando en el exilio cuál había sido el motivo del asesinato de Monteagudo. Pensaba él que posiblemente le habían dicho que posiblemente había sido algún marido celoso, una venganza por una supuesta infidelidad,
pero también decía, me dijeron que pudo haber sido el mismo Bolívar, pero yo no creo que esto sea posible considerando su carácter, su personalidad y su forma de actuar. En realidad, la investigación continuó aparentemente de manera secreta y el Bolívar habría podido averiguar algo en la entrevista que mantuvo con los sicarios. Esta tuvo lugar el 23 de abril de 1825. Había mandado decir a Espinosa que le perdonaría la vida, como después se la perdonó, si le informaba a solas y en la mayor reserva quién había ordenado el asesinato. Nunca se informó oficialmente qué es lo que le dijo Espinosa. Bolívar se llevó el secreto a la tumba. Muchos años más tarde, el general Tomás Mosquera daría una versión plausible. En la época del crimen, Mosquera era colaborador estrecho de Bolívar, habiendo sido su ayudante de campo, secretario y jefe de Estado Mayor. Según su relato, el Libertador consiguió al fin romper el silencio del sicario, asegurándole que así salvaría su vida. El Moreno dijo, me matarán igual. Bolívar le explicó que era él quien decidía y quien podía garantizar su seguridad, y después aparece el cambio del lugar de encierro. Y tras utilizar una serie de artimañas logró convencerlo, y Espinosa cayó de rodillas, según este relato, y suplicante dijo, el señor Sánchez Carrión me dio 50 doblones de 4 pesos en oro para que matara a Monteagudo. Sánchez Carrión era un personaje importante de la época que había tenido un enfrentamiento supuestamente doctrinario, teórico con Monteagudo en torno a la cuestión del republicanismo o del monarquismo, y que acusaba a Monteagudo de querer convertir a Perú en una monarquía. En realidad era una idea más bien de San Martín que de Monteagudo, y que tenía que ver con la situación internacional en ese momento, con la conformación de la Santa Alianza y el juramento de la Santa Alianza de que no permitiría la constitución de repúblicas, y por eso se había empezado a pensar en varios lugares de América, no solo en Perú, en la posibilidad de constituir monarquías parlamentarias. Pero lo cierto es que parece poco creíble que una discusión doctrinaria sobre la forma de gobierno fuera la decisiva para el asesinato de Monteagudo. Hay que sospechar otras razones. Estas razones se vinculan con el temor, el miedo, el profundo miedo que le tenían a Monteagudo por su capacidad para acaparar poder, como había hecho mientras fue ministro de San Martín, en donde llevó adelante cruzadas contra los españoles, logrando expulsar a 10.000 españoles, según él mismo se vanagloriaba, y eso había afectado y herido fuertemente a muchas familias que estaban emparentadas con españoles y que tuvieron que irse del país. Y también existía una puja, una vez más, entre los deseos de las oligarquías locales y de sus activistas y representantes de constituir estados independientes, y los proyectos de Monteagudo de que todo debía armonizarse en una gran confederación continental. Entonces existían fundados temores que aparecen en los escritos públicos de Sánchez Carrión y de Riva, y en manifestaciones de Riva Agüero, por ejemplo, en donde realmente tenían un miedo pánico, lo dice el propio Bolívar, al regreso de Monteagudo al Perú con poder. Entonces todo parece hacer pensar que en realidad la conspiración para su asesinato tenía que ver con esa interna que se daba en el seno del Perú en los momentos en los cuales todavía no estaba del todo afianzada su independencia, ni tampoco se sabía cuál iba a ser su destino. Dicen que después de esta confesión del asesino de Monteagudo,
Bolívar guardó silencio y el problema fundamental es que Sánchez Carrión era parte de su gobierno también y revolver el asunto hubiera implicado nuevos conflictos en un momento de difícil gobernabilidad. Parece ser que Bolívar optó por no ventilar esta cuestión y poco después lo envió a Sánchez Carrión con una tarea política a Trujillo. Allí fue el ministro acompañado por el general Eres, que resulta ser que era un amigo de Monteagudo, y se sospecha que este pudo ser el encargado de suministrar veneno a Sánchez Carrión, ya que tuvo un problema de salud aparentemente inexplicable y que lo llevó rápidamente a la muerte. Entonces, toda esta misteriosa trama de asesinatos, conspiraciones y venganzas permaneció mucho tiempo en la neblina y fue mucho tiempo después cuando el general Tomás Mosquera publicó un escrito sobre aquellos años que salió a la luz. Habrá quien diga que no está probado, que otras alternativas son más plausibles, pero bueno, esto es lo que yo, a mi modesto entender, considero que parece más probable. Bueno, desde ya, muchísimas gracias.